Sabía que ese día sería diferente, pero jamás imaginó cuánto. Rodrigo Serrano Montalbán ajustó por tercera vez el nudo de su corbata azul marino mientras observaba el horizonte de Bilbao desde la ventana de su oficina. El aroma del café recién preparado se mezclaba con las notas de su perfume Bleu de Chanel, creando esa atmósfera de control que tanto necesitaba para empezar cada mañana. A los 38 años, había convertido la predictibilidad en un arte. Sus dedos tamborilearon sobre el cristal del viejo reloj de oro que había heredado del abuelo. Las 9:15 de la mañana. En 5 minutos tendría la reunión con el nuevo equipo de paisajistas que se haría cargo del proyecto más ambicioso de Serrano Arquitectura Paisajística, la renovación de los jardines corporativos que harían de su empresa la envidia de toda España. Señor Serrano, ya han llegado los candidatos, anunció su secretaria desde el intercomunicador, con esa voz que siempre sonaba demasiado formal para su gusto. Enseguida bajo, respondió, enderezando su traje gris oscuro, pero cuando se dirigía hacia el ascensor, algo lo detuvo en seco. A través del ventanal que daba a los jardines de la empresa, vio una pequeña figura corriendo entre los arbustos. Un niño de unos 6 años, con el cabello castaño y rizado, perseguía una mariposa con la concentración de un científico y la alegría de quien descubre el mundo por primera vez. Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué hacía un niño en los jardines de la empresa? Bajó las escaleras de 2 en 2, olvidando por completo el ascensor y la reunión que lo esperaba. Al salir al jardín, el aire fresco de la mañana bilbaína lo golpeó suavemente. El niño se había detenido cerca de una fuente, agachado, examinando algo en el suelo con una curiosidad que le resultaba extrañamente familiar. «Oye, pequeño», lo llamó, acercándose con paso firme pero cuidadoso. «¿Estás perdido?» El niño alzó la cabeza, y Rodrigo sintió como si el mundo se detuviera por completo. Aquellos ojos eran idénticos a los suyos. El mismo tono castaño claro, la misma intensidad, la misma forma almendrada que lo miraba desde el espejo cada mañana. «No estoy perdido», respondió el pequeño con una sonrisa tímida, poniéndose en pie. «Mamá está aquí trabajando. Yo soy Saúl». La voz del niño tenía una musicalidad suave, ligeramente teñida de ese acento navarro que Rodrigo conocía bien. En la pequeña mano de Saúl brillaba una piedra lisa y redonda que parecía haber encontrado junto a la fuente. «¿Tu mamá?», preguntó Rodrigo, aunque algo en su pecho ya comenzaba a latir con una urgencia que no conseguía explicar. «Sí, es paisajista. Dice que va a hacer que este jardín sea el más bonito de todo Bilbao». Saúl guardó la piedra en el bolsillo de su pantalón vaquero. «¿Tú también trabajas con plantas?». Rodrigo se agachó hasta quedar a la altura del niño, estudiando cada detalle de ese rostro que le devolvía una versión joven y dulce de sí mismo. La misma línea de la mandíbula, las mismas pestañas espesas, incluso la manera de inclinar la cabeza cuando hacía una pregunta. «Algo así», murmuró sin apartar la mirada de esos ojos que lo observaban con una confianza natural. «¿Cómo te llamas completo?» «Saúl». «Saúl Iruroski Serrano», respondió el niño con orgullo, como si hubiera estado practicando decir su nombre completo. El apellido golpeó a Rodrigo como un rayo. Serrano, su apellido, e Iruroski. Ese apellido le resultaba dolorosamente familiar. Se incorporó lentamente, sintiendo cómo las piernas le flaqueaban. Las piezas de un rompecabezas que había enterrado durante 7 años comenzaban a encajar con una claridad aterradora. «Saúl, cariño, ven aquí». La voz que lo llamaba desde la entrada del edificio hizo que Rodrigo sintiera como si toda la sangre se le helara en las venas. Esa voz, suave, melodiosa, con ese acento navarro que había resonado en sus sueños durante años. Se giró lentamente, y allí estaba ella. Mayalen Iruroski Larraya atravesaba el jardín con paso elegante, vestida con una blusa color crema y pantalones de lino beige que se movían suavemente con la brisa. Su cabello castaño ondulado caía sobre sus hombros, y esos ojos verde avelá que tanto había amado lo miraban con una mezcla de shock y algo que parecía pánico. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El tiempo se suspendió entre ellos como una cuerda tensa a punto de romperse. Saúl corría hacia su madre, ajeno a la tormenta emocional que acababa de desatar con su simple existencia. «Hola, Rodrigo», dijo Mayalen finalmente,
su voz apenas un susurro que cargaba el peso de 7 años de silencio. Rodrigo abrió la boca para responder, pero las palabras se negaron a salir. Sus ojos se movían entre la mujer que había amado en secreto y el niño que acababa de llamarse Saúl Irurovsky Serrano, y en ese instante entendió el error que lo cambiaría todo. Algunos secretos pesan tanto que pueden quebrar el alma o liberarla para siempre. El silencio se extendía entre ellos como un abismo de 7 años. Rodrigo sentía el latido de su corazón retumbando en sus oídos mientras observaba a Mayalen tomar la mano de Saúl con una protección maternal que le atravesó el pecho como una daga. Ella evitaba su mirada, pero él podía ver el temblor casi imperceptible en sus dedos. «Mamá, este señor me preguntó si estaba perdido», dijo Saúl con esa inocencia que solo los niños poseen, ajeno al terremoto emocional que se desataba a su alrededor. «Le dije que tú eras paisajista y que ibas a hacer el jardín más bonito de Bilbao». Mayalen se agachó hasta quedar a la altura de su hijo, alisando su cabello rizado con una ternura que hizo que Rodrigo sintiera una punzada de nostalgia y pérdida. «Así es, mi amor, pero ahora debes ir con Amaya. ¿Recuerdas? Está esperándote en recepción para llevarte al colegio». Su voz sonaba serena, pero Rodrigo conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando intentaba ocultar sus nervios. «¿Puedo quedarme un ratito más? Quiero enseñarle mi piedra al señor». Saúl sacó la piedra lisa del bolsillo, haciéndola brillar bajo la luz matutina. «Saúl, está bien», intervino Rodrigo, su voz ronca por la emoción. «Es una piedra muy bonita. Parece del río Nervión». Los ojos de Saúl se iluminaron como pequeños soles. «Sí, mamá dice que las piedras del río guardan secretos. ¿Tú también sabes de piedras?». La pregunta inocente del niño se clavó en el corazón de Rodrigo. Había tanto que quería saber de este pequeño ser que llevaba su sangre, tanto tiempo perdido que jamás podría recuperar. «Sé algunas cosas», murmuró, agachándose nuevamente. A lo mejor algún día puedo contarte sobre ellas». Mayalen se tensó visiblemente, levantándose con una rigidez que no pasó desapercibida para Rodrigo. «Saúl, ve con Amaya, ya». Su voz había adquirido esa firmeza que él recordaba bien, la misma que usaba cuando algo la preocupaba profundamente. El niño asintió, pero antes de irse se acercó a Rodrigo y le tendió la piedra. «Toma, puedes quedártela. Mamá dice que cuando regalas algo bonito, siempre vuelve multiplicado». Rodrigo tomó la piedra con manos temblorosas, sintiendo su calidez. Era lisa, perfecta, como pulida por años de corriente, como los recuerdos que había intentado pulir hasta hacerlos soportables. «Gracias, Saúl», susurró. El niño sonrió y corrió hacia el edificio, su pequeña figura desapareciendo tras las puertas de cristal. Y entonces solo quedaron ellos dos. El aire entre ambos se volvió denso, cargado de palabras no dichas y reproches silenciosos. Mayalen se cruzó de brazos, su postura defensiva como un muro invisible. Llevaba un perfume que Rodrigo reconoció inmediatamente, Eau de Merveilles, el mismo que impregnaba las sábanas de su habitación en Las Palmas, el mismo que lo había perseguido en sueños durante años. «No tienes derecho», fueron las primeras palabras que salieron de sus labios, cargadas de una furia contenida. «No tienes derecho a aparecer en su vida después de 7 años. Mayalen, yo no sabía». «Por supuesto que no sabías». Su voz se quebró ligeramente, pero se recompuso de inmediato. «Desapareciste como si nunca hubiéramos existido, como si lo que vivimos no hubiera significado nada». Rodrigo dio un paso hacia ella, pero Mayalen retrocedió. «Significó todo para mí». La intensidad de su voz la sorprendió. «Lo sabes, sabes que significó todo. Entonces, ¿por qué?». Las palabras salieron como un lamento. «¿Por qué te fuiste sin explicaciones? ¿Por qué nunca respondiste mis llamadas?». La pregunta flotó entre ellos como una herida abierta. Rodrigo cerró los ojos, volviendo a sentir el peso de aquella decisión que había tomado 7 años atrás. La llamada urgente de su padre, la enfermedad del abuelo, las presiones familiares, la cobardía de no enfrentarse a un amor que sabía que su familia jamás aceptaría. «Mi familia», comenzó, pero las palabras se le atragantaron. «Tu familia», repitió Mayalen con amargura. «Siempre tu familia. Nunca fui lo suficientemente buena para los Montalbán, ¿verdad? Una simple paisajista de Pamplona».
No digas eso. ¿Por qué no? Es la verdad. Se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que Rodrigo recordaba vívidamente. Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé en llamarte, pensé en contarte de Saúl, pero entonces entendí que si hubieras querido estar conmigo, lo habrías estado. La confesión golpeó a Rodrigo como un puño en el estómago. Mayalen había estado embarazada sola, creyendo que él la había abandonado por elección propia. Mayalen, escúchame. No, ella negó con la cabeza, y Rodrigo vio lágrimas contenidas en sus ojos verde avelá. No quiero escucharte. Saúl y yo hemos construido una vida, una buena vida. No necesitamos... Es mi hijo. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Es mi hijo, y tiene derecho a conocer a su padre. El rostro de Mayalen palideció. ¿Tu hijo? ¿Ahora es tu hijo? Su voz temblaba de indignación. ¿Dónde estabas cuando tuvo fiebre alta a los 2 años y pasé 3 noches sin dormir en el hospital? ¿Dónde estabas cuando pronunció su primera palabra, cuando dio sus primeros pasos? Cada pregunta era una bofetada que Rodrigo recibía en silencio, sintiendo cómo se desmoronaba por dentro. Tienes razón, murmuró finalmente. No estuve, pero estoy aquí ahora. Mayalen lo miró con una mezcla de dolor y desafío que le partió el alma. ¿Y qué vas a hacer cuando tu familia se entere de que tienes un hijo bastardo con la paisajista de Pamplona? La pregunta quedó suspendida en el aire como una sentencia, y Rodrigo supo, con una claridad que lo aterrorizó, que esa sería la decisión que definiría el resto de su vida. Hay cadenas que no están hechas de hierro, sino de expectativas y apellidos que pesan como lápidas. Rodrigo no recordaba el trayecto hasta la casa familiar. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el volante de su BMW negro, la piedra de Saúl ardiendo en el bolsillo de su chaqueta como un secreto demasiado grande para contener. El aroma a cuero del coche se mezclaba con los restos de su perfume, pero todo se sentía extraño, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. La mansión de los Montalbán se alzaba imponente en el barrio más exclusivo de Bilbao, sus muros de piedra caliza y sus jardines perfectamente cuidados proclamando décadas de tradición y poder. Rodrigo había crecido entre esos muros, respirando el aire enrarecido de las expectativas familiares y los protocolos inquebrantables. Al aparcar, vio el Mercedes plateado de su padre en el garage. Perfecto, justo lo que necesitaba en un día que ya había redefinido su existencia completa. Rodrigo, llegas tarde. La voz de Gonzalo Serrano Etxebarria resonó desde el despacho antes incluso de que su hijo cruzara el umbral. La reunión con los inversores alemanes era a las 11. Gonzalo Montalbán, 72 años, era la encarnación viviente del patriarca vasco. Porte aristocrático, mirada acerada y una autoridad que había moldeado 3 generaciones de la familia. Detrás del escritorio de roble macizo, rodeado de diplomas y fotografías con personalidades del mundo empresarial, parecía un juez a punto de dictar sentencia. Se canceló, mintió Rodrigo, aflojándose la corbata. No tenía energía para explicar que había olvidado por completo la reunión más importante del mes. ¿Canceló? Esos contratos representan 12 millones de euros para la empresa. Gonzalo se quitó las gafas de lectura, estudiando a su hijo con esa mirada que siempre lo hacía sentir como un adolescente atrapado en una mentira. ¿Qué te ocurre hoy? Estás extraño. Rodrigo se dejó caer en uno de los sillones de cuero, sintiendo el peso de 38 años de obediencia silenciosa presionando sobre sus hombros. La piedra en su bolsillo parecía quemarle la piel. «Papá, ¿alguna vez te has arrepentido de alguna decisión?» La pregunta sorprendió a Gonzalo, que arqueó una ceja con esa expresión de desconcierto que rara vez cruzaba su rostro pétreo. Los Montalbán no se arrepienten, Rodrigo. Tomamos decisiones y las asumimos. Es lo que nos distingue de la gente común. Pero ¿y si una de esas decisiones lastimó a personas inocentes? Gonzalo se incorporó lentamente y Rodrigo pudo ver el destello de alarma en sus ojos. Su padre tenía un instinto infalible para detectar amenazas al honor familiar. ¿De qué estás hablando exactamente? El momento había llegado. Rodrigo podía sentir cómo su vida se partía en dos, antes y después de esta conversación. Metió la mano en el bolsillo, acariciando la superficie lisa de la piedra de Saúl. Hace 7 años, en Las Palmas, conocí a una mujer. Las palabras salieron como si tuvieran vida propia.
Gonzalo no se movió, pero algo en su postura se endureció como el granito. Mayalen Irurovsky, paisajista, de Pamplona, y la voz de su padre sonaba peligrosamente controlada, y me enamoré de ella. Rodrigo se puso en pie, necesitando moverse, necesitando aire. Cuando el abuelo enfermó y me llamaste, yo la dejé, sin explicaciones, sin despedidas, porque sabía que nunca la aceptarías. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gonzalo se había quedado inmóvil, como una estatua de mármol cuyo veredicto aún no había sido revelado. Hoy la he vuelto a ver, continuó Rodrigo, su voz ganando fuerza. Trabaja para nosotros y tiene un hijo, un niño de 6 años que... No, la palabra salió de los labios de Gonzalo como un martillazo. Que se llama Saúl Irurovsky Serrano. El rostro de su padre palideció. Luego se enrojeció de una forma que Rodrigo no había visto jamás. Gonzalo se levantó lentamente, sus manos apoyándose en el escritorio como si necesitara el soporte para no desplomarse. ¿Me estás diciendo que hay un bastardo corriendo por ahí con nuestro apellido? La palabra bastardo golpeó a Rodrigo como una bofetada. Pensó en los ojos inocentes de Saúl, en su sonrisa tímida, en la forma en que había ofrecido su tesoro más preciado sin pedir nada a cambio. Se llama Saúl. Es mi hijo. No. Gonzalo golpeó el escritorio con tal fuerza que los marcos de fotos temblaron. No tienes ningún hijo. Los Montalbán no engendramos bastardos con empleadas. Mayalen no es una empleada cualquiera. Es una advenediza que se aprovechó de ti. Los ojos de Gonzalo ardían de furia. ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto para que desaparezca y se lleve su historia con ella? La sugerencia fue como un puñetazo en el estómago. Rodrigo vio con una claridad dolorosa el abismo que separaba su mundo del de Mayalen. Para su familia, el amor era una transacción comercial, la paternidad un contrato que podía romperse con la cantidad correcta de dinero. No quiere nada, murmuró. Ni siquiera sabía que yo trabajaba aquí. Fue una casualidad que... No existen las casualidades. Gonzalo se acercó a él, su presencia imponente como una tormenta. Esa mujer planificó todo, el trabajo, el encuentro, el niño, todo para chantajearnos. Estás equivocado. ¿Equivocado? Rodrigo, tienes 38 años. Es hora de que madures y entiendas cómo funciona el mundo real. Esta mujer y su criatura son una amenaza para todo lo que hemos construido, para el prestigio de la familia, para la empresa, para tu futuro. Rodrigo sintió cómo algo dentro de él se quebraba. Durante años había obedecido, había seguido el camino marcado, había sido el hijo perfecto, pero ahora, con la piedra de Saúl quemándole el bolsillo y el recuerdo de los ojos verde avelán de Mayalen grabado en su mente, algo había cambiado. ¿Y qué propones que haga? Gonzalo sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Era la sonrisa de un tiburón que huele sangre en el agua. Dejas que yo me encargue de todo. Una suma discreta, un contrato de confidencialidad, y el problema desaparece. Ella y el niño pueden irse a vivir a cualquier parte de España o del mundo. La propuesta flotó en el aire como veneno, y Rodrigo supo que esta era la encrucijada que definiría no solo su futuro, sino el tipo de hombre que elegiría ser. ¿Y si me niego? Los ojos de Gonzalo se volvieron gélidos. Entonces tendrás que elegir, hijo, ellos o nosotros. Los corazones partidos no hacen ruido al romperse, pero su silencio puede ser ensordecedor. Rodrigo condujo sin rumbo durante horas por las calles de Bilbao, las palabras de su padre resonando en su mente como ecos de una pesadilla. Ellos o nosotros. Cada semáforo, cada esquina, cada reflejo en los cristales de su coche le devolvía la misma pregunta torturante. ¿Qué tipo de hombre era realmente? Cuando finalmente se detuvo, descubrió que había llegado al mismo lugar donde todo había comenzado esa mañana, los jardines de su empresa, pero ahora el edificio estaba casi vacío, las luces de las oficinas apagándose una a una como estrellas que mueren en el cielo nocturno de Bilbao. Una figura solitaria se movía entre los arbustos y su corazón se aceleró al reconocerla. Mayalen estaba arrodillada junto a un parterre, plantando pequeños bulbos bajo la tenue luz de las farolas del jardín. Llevaba unos vaqueros y una sudadera vieja, su cabello recogido en una coleta despeinada, y había algo profundamente hermoso en la forma en que sus manos trabajaban la tierra,
con esa delicadeza que él recordaba tan bien. Se acercó en silencio, respirando el aroma a tierra húmeda que siempre emanaba de ella cuando trabajaba. Mayalen alzó la vista, y por un momento sus defensas parecieron desvanecerse al ver la expresión devastada en el rostro de Rodrigo. «Pensé que te habías ido», murmuró ella, limpiándose las manos en un trapo. «También yo lo pensé». Rodrigo se sentó en el borde de la fuente, sacando de su bolsillo la piedra de Saúl. La sostuvo en la palma de su mano, observando cómo brillaba bajo la luz. «¿Cómo es él? De verdad. Quiero decir, no solo lo que vi esta mañana». Mayalen lo miró con sorpresa, como si no hubiera esperado esa pregunta. Se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente, pero ya no tan hostil. «Es extraordinario». Una sonrisa involuntaria curvó sus labios. «Sensible como tú, pero más valiente de lo que tú nunca fuiste. Le encanta plantar cosas. Dice que las plantas le cuentan secretos cuando las cuidas bien». Rodrigo sintió una punzada de ternura mezclada con pérdida. ¿Y qué secretos le cuentan? Que todo necesita tiempo para crecer, que algunas semillas esperan años en la oscuridad antes de convertirse en flores. Mayalen recogió un puñado de tierra. «A veces creo que es más sabio que nosotros dos juntos». El silencio se extendió entre ellos, pero ya no era el silencio tenso de la mañana. Era el silencio de dos personas que intentan encontrar un camino de vuelta hacia algo que creían perdido para siempre. «Mi padre quiere compraros», dijo Rodrigo finalmente, su voz apenas un susurro. «Dinero para que desaparezcáis, para que Saúl y tú os vayáis lejos y nunca volváis». Mayalen se tensó, pero no explotó como él había esperado. En lugar de eso, lo miró con una tristeza infinita. «¿Y tú qué quieres, Rodrigo?». La pregunta flotó en el aire como una pluma que podía caer hacia cualquier lado. Rodrigo cerró los ojos, sintiendo el peso de 38 años de decisiones tomadas por otros, de caminos elegidos por miedo en lugar de por amor. «Quiero conocer a mi hijo». Las palabras salieron rotas, vulnerables. «Quiero saber qué le gusta desayunar, qué canciones le cantas cuando tiene pesadillas, si tiene tu sonrisa o la mía cuando está feliz. Rodrigo, quiero pedirte perdón todos los días hasta que entiendas que dejarte fue el mayor error de mi vida», continuó, abriendo los ojos para mirarla directamente. «Quiero intentar ser el hombre que merezca estar en la vida de ambos». Mayalen se llevó las manos al rostro, y Rodrigo vio lágrimas brillando entre sus dedos. «No puedes aparecer después de 7 años y pedirme que confíe en ti otra vez. No cuando sé que en cualquier momento tu familia puede hacerte cambiar de opinión. Entonces dime qué tengo que hacer». Su voz se quebró. «Dime cómo puedo demostrarte que esta vez es diferente». Mayalen lo miró durante largos segundos, como si estuviera pesando no solo sus palabras, sino también las cicatrices que ambos cargaban. «Elige», murmuró finalmente, «pero elige de verdad, Rodrigo, no a medias, no con condiciones. Si quieres estar en nuestras vidas, tiene que ser completamente. Saúl no merece un padre que se avergüence de él». La petición era simple y, a la vez, la cosa más difícil que le habían pedido jamás, porque elegir a Mayalen y a Saúl significaba enfrentarse no solo a su padre, sino a todo el mundo que había conocido desde siempre. Pero cuando miró esos ojos verde avelán que lo habían enamorado en Las Palmas, supo que ya no había vuelta atrás. «¿Puedo conocerlo mañana? ¿Oficialmente?». Mayalen asintió lentamente, una lágrima rodando por su mejilla. Y por primera vez en 7 años, Rodrigo sintió que estaba exactamente donde tenía que estar. Hay encuentros que pueden cambiar el rumbo de 3 vidas con una sola sonrisa. El aroma a chocolate caliente y magdalenas recién horneadas llenaba la pequeña cafetería del barrio donde Mayalen había citado a Rodrigo. Era uno de esos lugares acogedores que parecían existir fuera del tiempo. Mesas de madera desgastada, cojines desparejados y una mezcla de conversaciones en euskera y castellano que creaba una sinfonía hogareña. Rodrigo llegó 20 minutos antes de lo acordado, nervioso como un adolescente en su primera cita. Se había cambiado de ropa 3 veces esa mañana, optando finalmente por unos pantalones chinos beige y un jersey de punto azul marino que lo hacía parecer más accesible, menos intimidante. En sus manos llevaba una pequeña bolsa de papel que había comprado de camino. Cuando los vio entrar, su corazón se detuvo por completo. Saúl llevaba una camiseta de rayas verdes y blancas, unos vaqueros con una mancha de pintura en la rodilla
y unas zapatillas gastadas que hablaban de aventuras en patios de colegio. Sus rizos castaños estaban despeinados por el viento y en su mano libre sostenía un cuaderno de dibujo azul. «Mira, mamá, es el señor de ayer», Saúl señaló a Rodrigo con esa alegría espontánea que solo tienen los niños. Mayalen se acercó con paso cauteloso, vestida con una falda larga color mostaza y una blusa blanca que la hacía parecer un rayo de sol en la penumbra del local. Sus ojos buscaron los de Rodrigo, cargados de una pregunta silenciosa. «¿Estás seguro de esto?» «Hola, Saúl». Rodrigo se agachó hasta quedar a su altura, sintiendo que las palabras se le atoraban en la garganta. «Me alegra mucho verte otra vez». «¿Te gustó mi piedra?», preguntó el niño con esa curiosidad directa que desarma cualquier defensa adulta. «Me encantó. De hecho», Rodrigo sacó la pequeña bolsa de papel. «Te traje algo a cambio». Los ojos de Saúl se iluminaron mientras abría cuidadosamente la bolsa. Dentro había una pequeña lupa de mano con mango de madera y una libreta de campo con tapas verdes. «¡Guau! ¿Es para buscar tesoros?» «Es para explorar», explicó Rodrigo, su voz ganando confianza al ver la alegría genuina del niño. «La lupa es para mirar las cosas muy de cerca, como las venas de las hojas o los patrones en las piedras. Y la libreta es para dibujar todo lo que descubras». Saúl abrazó los regalos contra su pecho como si fueran los tesoros más valiosos del mundo. «¿Quieres sentarte con nosotros?», preguntó tirando suavemente de la manga de Rodrigo. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, Saúl entre los dos adultos, completamente ajeno a la tensión emocional que lo rodeaba. Pidieron chocolate caliente y magdalenas, y pronto el niño comenzó a mostrar sus dibujos en el cuaderno azul. «Este es nuestro jardín en casa», explicó, señalando un dibujo de flores coloridas. «Y este es Chistu, nuestro gato. Le gusta dormir entre los tomates». «¿Tienes tomates?», preguntó Rodrigo, genuinamente interesado. «Sí, pero solo salen pequeñitos porque el balcón no tiene mucho sol. Mamá dice que hay que ser paciente con las plantas, que cada una tiene su tiempo». Rodrigo miró a Mayalen por encima de la cabeza de Saúl, y por un momento compartieron una sonrisa que habló de posibilidades, de segundas oportunidades. A lo mejor algún día puedo ayudarte con los tomates», se aventuró Rodrigo. «Conozco un truco para que crezcan más grandes». «¿En serio?». Los ojos de Saúl brillaron. «¿Tú también sabes de plantas?». «Algunas cosas. Mi trabajo tiene que ver con jardines y espacios verdes. Como mamá». Saúl dio palmas. «¿Conocéis las mismas plantas?». La pregunta inocente creó un momento de silencio cargado de significado. Mayalen y Rodrigo se miraron, recordando los jardines de Las Palmas, las tardes explorando viveros, las noches hablando de sus sueños mientras planificaban paisajes que nunca llegaron a crear juntos. «Algunas sí», murmuró Mayalen, una sonrisa melancólica cruzando su rostro. «¿Y por qué no trabajáis juntos?», insistió Saúl con esa lógica aplastante de los niños. «Sería genial tener dos expertos en plantas». Rodrigo sintió cómo se le encogía el corazón. La simplicidad con la que Saúl veía el mundo, sin complicaciones ni prejuicios, le hizo darse cuenta de cuánto habían complicado los adultos algo que podría haber sido hermoso. «A lo mejor», comenzó mirando a Mayalen, «a lo mejor podríamos intentarlo». El teléfono de Rodrigo vibró en ese momento. El nombre en la pantalla le heló la sangre. «Papá». 3 llamadas perdidas. 2 mensajes sin leer. Mayalen notó su cambio de expresión inmediatamente. «¿Qué pasa?». Rodrigo miró a Saúl, que estaba concentrado dibujando algo nuevo en su libreta, con la lengua ligeramente sacada, en un gesto de concentración que le resultó dolorosamente familiar. Era exactamente el mismo gesto que él hacía cuando trabajaba en planos complicados. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje que pudo leer. «Reúnete conmigo en la empresa. Ahora. Tenemos que hablar del problema». Rodrigo supo, con una claridad que le cortó la respiración, que su padre había descubierto dónde estaba, y que la tormenta que se avecinaba podría destruir este momento perfecto que acababa de encontrar. «Mamá, mira lo que he dibujado». Saúl levantó su libreta, mostrando un dibujo de 3 figuras tomadas de la mano en un jardín lleno de flores. «¿Quiénes son, mi amor?». «Somos nosotros», respondió Saúl con una sonrisa que partió el corazón de Rodrigo en 1000 pedazos. «Nuestra nueva familia de plantas». Y en ese momento, Rodrigo supo que ya no había vuelta atrás.
Cuando los pilares de una vida se tambalean, el rugido de su caída puede escucharse en 3 corazones a la vez. El despacho de Gonzalo Montalbán nunca había parecido tan frío. Rodrigo entró con el dibujo de Saúl todavía doblado en su bolsillo, el aroma a chocolate caliente aún impregnando su jersey, y se encontró con una escena que le heló la sangre. Su padre no estaba solo. Sentados frente al escritorio de roble, se encontraban 2 hombres trajeados que Rodrigo reconoció inmediatamente: Íñigo Mendizábal, el investigador privado de la familia, y Carmelo Aguirre, el abogado que llevaba los asuntos más delicados de los Montalbán. Sobre la mesa, esparcidas como evidencias en un juicio, había fotografías de Mayalen trabajando en los jardines, de Saúl corriendo por el patio del colegio, de los 3 juntos en la cafetería esa misma tarde. «Siéntate, Rodrigo». La voz de Gonzalo cortaba el aire como una navaja. Rodrigo permaneció de pie, sintiéndose como un acusado que se niega a aceptar su culpabilidad. «Has estado muy ocupado hoy», continuó su padre, tomando una de las fotografías. «Comprando regalitos, jugando a las familias felices, conociendo a mi hijo», replicó Rodrigo, su voz más firme de lo que esperaba. Íñigo Mendizábal se aclaró la garganta, abriendo una carpeta manila. «Señor Serrano, hemos investigado a fondo a la señorita Iruroski. Interesante historial». Los ojos de Rodrigo se endurecieron. «No quiero escuchar». «Deberías», interrumpió Carmelo Aguirre con esa sonrisa de tiburón que utilizaba para destrozar vidas en los tribunales. 3 trabajos diferentes en los últimos 4 años. Deudas pendientes con 2 bancos. Un expediente de desahucio que se resolvió a última hora. Cada palabra era como una bofetada. Rodrigo sintió cómo la rabia comenzaba a hervirle en las venas. «Está criando sola a un niño. Es normal que...» «¿Normal?», Gonzalo se incorporó. «¿Te parece normal que una mujer en esa situación económica aparezca justo en tu empresa? ¿Justo con el niño que dice que es tu hijo?» «No dice que sea mi hijo. Lo es. ¿Dónde están las pruebas?». La pregunta de Carmelo flotó en el aire como veneno. «¿Dónde está la prueba de paternidad?». Cualquier mujer puede inventar una historia, especialmente cuando hay millones en juego. La sugerencia golpeó a Rodrigo como un puño en el estómago. Pensó en los ojos de Saúl, idénticos a los suyos, en sus gestos, en la forma en que concentraba la lengua cuando dibujaba. «No necesito pruebas», murmuró. «Solo hay que mirarlo». Íñigo deslizó otra carpeta sobre la mesa. «Hemos preparado una propuesta. 500.000 euros para la señorita Iruroski y el niño. Cambio de ciudad garantizado. Nueva identidad si es necesario. Y un contrato de confidencialidad que impide cualquier reclamación futura». 500.000 euros, repitió Gonzalo. «Es más de lo que esa mujer verá en toda su vida. Puede darle al niño la educación que merece, lejos de aquí». Rodrigo miró las fotografías esparcidas sobre la mesa. Una de ellas mostraba a Saúl riendo mientras le enseñaba algo en su cuaderno de dibujos. Otra, a Mayalen con esa sonrisa suave que le iluminaba el rostro cuando estaba feliz. «¿Y si me niego?». Los 3 hombres intercambiaron miradas cargadas de significado. «Entonces tendríamos que tomar medidas más contundentes». La voz de Carmelo sonaba peligrosamente calmada. «Una demanda por acoso laboral, por ejemplo, abuso de autoridad, chantaje emocional. Podríamos hacer que la señorita Iruroski pierda no solo este trabajo, sino cualquier posibilidad de encontrar otro en el sector». El aire se volvió irrespirable. Rodrigo se dio cuenta de que estaba viendo el verdadero rostro de su familia. No solo frialdad, sino crueldad calculada. «¿Harías eso?», preguntó mirando directamente a su padre. «¿Destruirías la vida de una mujer inocente y de un niño para proteger tu precioso apellido?». «Haría cualquier cosa para proteger a esta familia». La respuesta de Gonzalo fue categórica, como debería hacer cualquier Montalbán que se precie. En ese momento, la puerta del despacho se abrió sin que nadie hubiera llamado. Mayalen entró como una tormenta, con los ojos brillando de furia y determinación. Había escuchado suficiente desde el pasillo. «No necesitan comprarme», anunció, su voz temblando pero firme, «ni amenazarme. Saúl y yo nos vamos mañana mismo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo la miró, viendo en su rostro la misma expresión de dignidad herida que había llevado 7 años atrás. «Mayalen». «No, Rodrigo». Ella negó con la cabeza, lágrimas brillando en sus ojos.
No voy a permitir que mi hijo crezca sintiendo que tiene que disculparse por existir. No voy a quedarme donde no somos bienvenidos. Se giró hacia Gonzalo, y cuando habló, su voz cortó el aire como una espada. Puede quedarse con su dinero y sus amenazas, pero no puede quedarse con los recuerdos que ya hemos creado. Y sin más, se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y miró a Rodrigo una última vez. Saúl me preguntó por qué llorabas cuando recibiste esa llamada. Le dije que a veces los adultos se olvidan de lo que realmente importa. La puerta se cerró tras ella con un sonido que resonó como una sentencia final, y Rodrigo supo que acababa de perder todo lo que realmente importaba. Otra vez. Hay momentos en la vida donde el silencio se vuelve ensordecedor, y el coraje nace del dolor más profundo. La noche de Bilbao caía como un manto pesado sobre la ciudad, pero Rodrigo no podía sentir nada más allá del vacío que se había instalado en su pecho. Caminaba sin rumbo por las calles empedradas del casco viejo, con el dibujo de Saúl arrugado en su puño cerrado y el eco de las palabras de Mayalen resonando en su mente. A veces, los adultos se olvidan de lo que realmente importa. Sus pasos lo llevaron hasta la Catedral de Santiago, donde se sentó en los escalones de piedra fría, observando las pocas ventanas iluminadas en los edificios circundantes. Familias cenando juntas, niños siendo arropados para dormir, parejas compartiendo el silencio cómplice del final del día. Todo lo que él había rechazado por segunda vez. El móvil vibró en su bolsillo. Un mensaje de su padre. Reunión con los alemanes reprogramada para mañana a las 9. Todo vuelve a la normalidad. Normalidad. Como si los últimos 2 días hubieran sido apenas un mal sueño del que despertaba para retomar su vida perfectamente controlada y vacía. Rodrigo desdobló el dibujo de Saúl con manos temblorosas. Las 3 figuras tomadas de la mano en el jardín lo miraban desde el papel, trazadas con lápices de colores y toda la esperanza del mundo. En la esquina inferior, con letra torpe pero aplicada, Saúl había escrito: «Mi familia de plantas, mamá, papá y yo». La palabra «papá» se le clavó en el corazón como una astilla. Se levantó de golpe, sacando las llaves del coche del bolsillo. Sabía exactamente dónde encontrarla. El pequeño apartamento de Mayalen estaba en el barrio de Deusto, en un edificio modesto con fachada de ladrillo rojo y pequeños balcones adornados con macetas. Rodrigo había memorizado la dirección de los documentos de recursos humanos, aunque nunca había tenido el valor de ir hasta allí. La luz del segundo piso estaba encendida. A través de la ventana pudo ver sombras moviéndose, Mayalen empacando, Saúl ayudando a doblar ropa con esa seriedad que tienen los niños cuando sienten que algo importante está sucediendo. Subió las escaleras de 2 en 2, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todo el edificio podría escucharlo. Se detuvo frente a la puerta de madera pintada de azul, respiró profundo y llamó. Los ruidos del interior cesaron abruptamente. Pasos lentos se acercaron a la puerta. «¿Quién es?». La voz de Mayalen sonaba cautelosa. «Soy yo. Por favor, abre». Un silencio largo, doloroso. Luego, el sonido de cerraduras girando. Mayalen apareció en el umbral, vestida con un pijama de algodón y el cabello recogido en un moño despeinado. Sus ojos estaban rojos, hinchados de llorar, pero su postura seguía siendo digna, inquebrantable. «Es tarde, Rodrigo. Lo sé, pero necesito decirte algo». «¿Mamá? ¿Quién es?». La vocecita de Saúl llegó desde el interior del apartamento. «Nadie, cariño. Vuelve a guardar tus cosas». Rodrigo se agachó, gritando hacia el interior sin apartar la mirada de Mayalen. «Saúl, soy yo, el señor de la lupa. Rodrigo». El niño apareció corriendo, vestido con un pijama de dinosaurios, arrastrando el cuaderno de dibujos. «¿Has venido a ayudarnos a hacer las maletas? Mamá dice que nos vamos de viaje». La inocencia de Saúl partió algo dentro de Rodrigo. Se arrodilló hasta quedar a su altura, tomando sus pequeñas manos. «Saúl, ¿sabes qué es lo más importante en la vida?». El niño negó con la cabeza, mirándolo con esos ojos idénticos a los suyos. «Es estar con las personas que amas, y no permitir que nadie te diga que ese amor está mal». «¿Como nuestro jardín?», preguntó Saúl. «Mamá siempre dice que las flores necesitan estar juntas para crecer bonitas». «Exactamente como nuestro jardín». Rodrigo se incorporó mirando directamente a Mayalen. «Me he pasado toda la vida haciendo lo que otros esperaban de mí.
tomando decisiones por miedo, por cobardía, por una lealtad mal entendida, pero no puedo volver a cometer el mismo error. Rodrigo, déjame terminar. Su voz temblaba, pero era firme. Mañana voy a ir a la empresa, voy a renunciar a mi puesto, voy a rechazar la herencia, voy a romper con todo lo que me ata a una familia que prefiere el dinero al amor. Mayalen lo miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Y después qué? ¿Qué harás sin todo eso? Rodrigo sonrió por primera vez en días, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Después voy a ser el padre que Saúl merece, el hombre que tú merecías hace 7 años. Voy a trabajar con mis manos, voy a plantar jardines contigo, voy a enseñarle a mi hijo que el verdadero valor no está en los apellidos, sino en las decisiones que tomamos por amor. Saúl saltaba de emoción entre ellos. ¿Significa que vas a quedarte? ¿Que vamos a ser una familia de verdad? Rodrigo miró a Mayalen, esperando una respuesta que cambiaría todo. Depende de tu mamá, pequeño. Depende de si ella puede perdonar a un cobarde que por fin ha aprendido a ser valiente. Y en los ojos verde avelá de Mayalen, Rodrigo vio la primera chispa de esperanza que había visto en 7 años. El perdón no borra el pasado, pero puede escribir un futuro completamente nuevo. Mayalen cerró los ojos, sintiendo el peso de 7 años de dolor y esperanza enterrada, luchando en su pecho. Cuando los abrió, encontró la mirada de Rodrigo esperando su veredicto, con una vulnerabilidad que jamás había visto en él. Este no era el hombre seguro y controlado que había conocido en Las Palmas. Este era alguien completamente diferente, roto, honesto, real. «Saúl, ve a tu habitación un momento, por favor», murmuró sin apartar los ojos de Rodrigo. «Los adultos necesitamos hablar». «Pero va a quedarse», insistió el niño, aferrándose al cuaderno de dibujos. «Ve, mi amor, ya veremos». Saúl obedeció a regañadientes, pero antes de desaparecer por el pasillo, se detuvo y miró a Rodrigo con esa sabiduría sorprendente que a veces tienen los niños. Las plantas necesitan tiempo para crecer, ¿verdad? Mamá siempre dice que hay que ser paciente. Las palabras del niño flotaron en el aire como una bendición. Rodrigo asintió, con un nudo en la garganta. Muy paciente, pequeño. Cuando se quedaron solos, Mayalen se apoyó contra el marco de la puerta, estudiando cada línea del rostro del hombre que había amado y odiado en igual medida durante tantos años. ¿Sabes cuántas noches esperé esa llamada? Su voz era apenas un susurro. ¿Cuántas veces imaginé que aparecerías en mi puerta con una explicación, con una disculpa, con algo que me hiciera entender por qué desapareciste así? Rodrigo tragó saliva, sintiendo cada palabra como una puñalada merecida. Mayalen, 2 años, continuó ella, lágrimas comenzando a deslizarse por sus mejillas. 2 años esperando. Después nació Saúl, y entonces ya no esperaba por mí, esperaba por él, porque tenía derecho a conocer a su padre. Lo siento. Dios, lo siento tanto. ¿Sabes qué es lo que más me dolió? Su voz se quebró. No fue que te fueras, fue que me hicieras creer que lo nuestro había sido real, que me hicieras pensar que era especial para ti, cuando en realidad siempre supiste que yo no encajaba en tu mundo. Rodrigo dio un paso hacia ella, pero Mayalen levantó una mano para detenerlo. Necesito decir esto. Necesito que entiendas lo que me costó reconstruirme, lo que me costó mirarme al espejo y recordar quién era yo antes de conocerte, lo que me costó no convertirme en una mujer amargada que le enseñara a su hijo a odiar a su padre. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó Rodrigo, genuinamente sorprendido. Tenías todo el derecho. Mayalen sonrió a través de las lágrimas, una sonrisa triste pero hermosa. Porque Saúl tenía tus ojos, porque cuando reía, escuchaba tu risa, porque era imposible odiarte cuando cada día veía lo mejor de ti en él. El silencio se extendió entre ellos, cargado de dolor, pero también de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Mayalen, si me das una oportunidad... No, lo interrumpió, pero su voz no sonaba hostil. No me des promesas, no me digas lo que vas a hacer. Ya no creo en palabras. Rodrigo sintió cómo se le desplomaba el mundo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Demuéstramelo. Mayalen se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Si realmente vas a renunciar a todo, hazlo. Si realmente quieres ser el padre de Saúl, empieza. No por nosotros, no para convencerme. Hazlo porque es lo correcto. ¿Y después? Después veremos.
Respiró profundo, como si estuviera tomando la decisión más importante de su vida. No te voy a decir que confío en ti, porque sería mentira. No te voy a decir que te perdono, porque el perdón es algo que se construye día a día. Pero Saúl merece la oportunidad de conocer a su padre, y yo... Su voz se volvió casi inaudible. Y yo merezco la oportunidad de descubrir si el hombre que estoy viendo ahora es real o es solo otra versión de quien creíste que tenías que ser. Rodrigo sintió cómo algo se rompía y se reparaba al mismo tiempo en su pecho. ¿Qué necesitas de mí? Tiempo, respondió inmediatamente. Paciencia. Y que entiendas que vamos a ir paso a paso. Saúl primero, siempre. Su bienestar, su felicidad, su estabilidad emocional están por encima de todo, por supuesto. Y una cosa más. Mayalen lo miró directamente a los ojos. La próxima vez que tu familia trate de separarnos, que me amenace o que intente comprarme, tú vas a estar de nuestro lado, sin dudas, sin vacilaciones, o se acabó para siempre. La firmeza en su voz no dejaba lugar a interpretaciones. Rodrigo asintió, sintiendo el peso de esa promesa como un juramento sagrado. Te doy mi palabra. Papá, la vocecita de Saúl se escuchó desde el pasillo. ¿Puedo salir ya? Mayalen y Rodrigo se miraron, y por primera vez en 7 años compartieron una sonrisa que hablaba de posibilidades. Sí, mi amor, gritó Mayalen, puedes salir. Saúl apareció corriendo, abrazándose a las piernas de ambos, como si quisiera asegurarse de que ninguno de los dos fuera a desaparecer. ¿Significa que vamos a intentarlo?, preguntó Rodrigo, su voz cargada de esperanza cautelosa. Mayalen miró a su hijo, que los observaba con esos ojos llenos de expectativa, y luego volvió a mirar a Rodrigo. Vamos a intentarlo, murmuró. Pero esta vez, si te vas, no hay vuelta atrás. Y por primera vez en años, Rodrigo supo con absoluta certeza que jamás se iría. Hay cadenas que solo se rompen cuando el alma encuentra el coraje de elegir el amor por encima del miedo. La mañana siguiente, Rodrigo se dirigió hacia la empresa con una carta de renuncia en el bolsillo y una determinación que le quemaba en el pecho. No había dormido, pero se sentía más despierto que nunca. En su maletín llevaba también una copia del dibujo de Saúl, su nueva familia de plantas, que le había dado fuerzas durante las horas más oscuras de la noche. El edificio de Serrano Arquitectura Paisajística se alzaba imponente contra el cielo gris de Bilbao, pero por primera vez en su vida, Rodrigo no sintió orgullo al verlo. Solo vio una jaula dorada que había estado a punto de asfixiarlo. Gonzalo lo esperaba en su despacho, pero no estaba solo. Toda la plana mayor de la familia había sido convocada. Su tío Miquel, su primo Andoni e incluso su madre, Begoña Montalbán, que rara vez se inmiscuía en los asuntos de negocios, pero cuya presencia indicaba la gravedad de la situación. «Rodrigo», saludó su padre sin levantar la vista de unos documentos. «Espero que hayas venido a comunicarnos que el problema se ha solucionado». «Sí, papá, se ha solucionado». Gonzalo sonrió con satisfacción. «Perfecto. Carmelo tiene los papeles listos. 500.000 euros y...» «No». La palabra salió clara y contundente. «No habrá dinero. No habrá amenazas. No habrá chantajes». El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Gonzalo alzó la vista lentamente, como si no hubiera entendido bien las palabras de su hijo. «¿Perdón?». Rodrigo sacó la carta de renuncia del bolsillo y la dejó sobre el escritorio con un golpe seco. «Renuncio. A la empresa, a la herencia, a todo lo que implique seguir siendo parte de una familia que confunde el poder con el amor». Begoña se llevó una mano al pecho, palideciéndose. «Rodrigo, hijo, ¿qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que tengo un hijo, un niño hermoso, inteligente y bondadoso que lleva mi apellido y que merece conocer a su padre». Rodrigo miró a cada uno de los presentes. «Y estoy diciendo que amo a su madre, que siempre la he amado, y que esta vez no voy a ser tan cobarde como para abandonarla». Miquel se incorporó bruscamente. «Te has vuelto loco. Vas a destruir el legado de 4 generaciones por una aventura». «No es una aventura». La voz de Rodrigo subió de tono. «Es mi familia, la que yo elijo, no la que me fue impuesta». Gonzalo se puso en pie lentamente, su rostro transformándose en una máscara de furia controlada. «Si sales por esa puerta, no hay vuelta atrás. Te desheredamos. Tu nombre se borra de todos los documentos de la empresa. No recibirás ni un euro de esta familia». «Perfecto»,
Rodrigo sonrió por primera vez desde que había entrado. No quiero nada que venga con condiciones para amar. ¿Y cómo vas a mantener a tu familia? La pregunta de Andoni estaba cargada de desprecio. ¿Con qué dinero vas a darle educación a ese niño? Con el que gane trabajando con mis manos, plantando jardines, diseñando espacios verdes, haciendo lo que realmente me apasiona. Rodrigo se dirigió hacia la puerta. Saúl va a crecer sabiendo que su padre eligió el amor por encima del dinero. Esa es la mejor educación que puedo darle. ¡Rodrigo! La voz de su madre sonó quebrada. Piénsalo bien, esa mujer no es de nuestro mundo. No entenderá las presiones, las responsabilidades. Rodrigo se detuvo en el umbral, girándose una última vez. Mamá, Mayalen entiende algo que ninguno de vosotros comprende, que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria ni en su apellido, está en su capacidad de amar sin condiciones. Esto es ridículo, explotó Gonzalo. Es una locura romántica de adolescente. ¿Sabes qué es ridículo, papá? Rodrigo sacó el dibujo de Saúl del maletín. Que un niño de 6 años tenga más sabiduría sobre el amor que toda esta familia junta. Mostró el dibujo a todos los presentes. Mi hijo dibujó esto ayer. Somos él, su madre y yo, tomados de la mano en un jardín. ¿Y saben qué escribió abajo? Mi familia de plantas, porque entiende que las familias, como las plantas, necesitan cuidado, paciencia y amor para crecer. Begoña se acercó para ver el dibujo, y por un momento, algo se suavizó en su expresión. Rodrigo, no, mamá, ya está decidido. Guardó el dibujo con cuidado. Llevo 38 años viviendo la vida que vosotros quisisteis para mí. Ahora voy a vivir la que yo elijo. Se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Gonzalo lo detuvo una última vez. Si te vas, no vuelvas jamás. Los Montalbán no perdonan la traición. Rodrigo se giró lentamente, y cuando habló su voz tenía una serenidad que sorprendió incluso a él mismo. Los Montalbán no saben perdonar, papá, pero Rodrigo Serrano sí. Y con esas palabras cerró la puerta del despacho y de su vida anterior para siempre. Al salir del edificio, el aire fresco de Bilbao nunca le había sabido tan dulce. Sacó el móvil y marcó el número de Mayalen. «¿Mayalen? Soy yo. ¿Puedes decirle a Saúl que su papá viene de camino a casa?» La risa mezclada con lágrimas que escuchó al otro lado de la línea fue la música más hermosa que había oído en su vida. Por fin era libre. El amor verdadero no es perfecto, pero es inquebrantable, como las raíces que abrazan la tierra para no soltarla jamás. 3 meses después, el pequeño apartamento de Deusto había sido transformado en algo que Rodrigo jamás pensó que podría llamar hogar. Las paredes blancas ahora estaban decoradas con dibujos de Saúl, plantas en cada rincón disponible, y esa calidez que solo puede crear una familia que ha elegido estar junta contra todo pronóstico. Rodrigo llegó esa tarde con tierra bajo las uñas y el cansancio satisfecho de quien ha trabajado con las manos todo el día. Su nueva empresa, Jardines Serrano, era modesta pero próspera. 3 contratos firmados esa semana, 2 jardines comunitarios en proceso y la satisfacción de saber que cada euro ganado venía limpio de chantajes y amenazas. «Papá». Saúl corrió hacia él desde el balcón, donde había estado regando sus tomates que, milagrosamente, habían comenzado a crecer grandes y jugosos. «Mira, los tomates están enormes». Rodrigo lo alzó en brazos, inhalando ese aroma a tierra y aventura que siempre emanaba de su hijo. Durante estos 3 meses, había descubierto que Saúl era un niño curioso, tierno y sorprendentemente resiliente. Le gustaba escuchar cuentos antes de dormir, construir fortalezas con cojines, y tenía una risa contagiosa que podía iluminar incluso los días más grises de Bilbao. «Están perfectos, campeón. Pronto podremos hacer gazpacho con ellos». «¿Gazpacho?». Saúl arrugó la nariz. «¿No es mejor la tortilla de patatas? Tu madre te está enseñando demasiado bien la cocina vasca», rió Rodrigo, dirigiéndose hacia la cocina donde Mayalen preparaba la cena. La encontró cortando verduras, tarareando una canción en euskera que él había aprendido a reconocer como señal de que estaba contenta. Llevaba unos vaqueros desgastados y una de sus camisas de trabajo que se había quedado en el apartamento después de una tarde lluviosa y que ella había adoptado como su favorita para estar en casa. «Hueles a tierra», murmuró Mayalen cuando él se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos.
Y tú hueles a hogar, respondió depositando un beso suave en su cuello. La relación entre ellos había crecido lentamente, como esas plantas que Saúl cuidaba con tanta paciencia. No había sido fácil. Había días en que la desconfianza de Mayalen emergía sin aviso, noches en que Rodrigo se despertaba temiendo que todo fuera un sueño del que despertaría en su antigua vida vacía. Pero habían aprendido a navegarlo juntos, conversación a conversación, promesa cumplida a promesa cumplida. ¿Cómo fue el día?, preguntó ella, girándose en sus brazos. Los Mendoza firmaron el contrato para su jardín y llamó la concejala de Medio Ambiente. Quieren que presente una propuesta para el nuevo parque del barrio. Los ojos de Mayalen se iluminaron. Rodrigo, eso es maravilloso. Es nuestro, la corrigió. El proyecto es nuestro. Jardines Serrano e Iruroski. Todavía no puedo creer que seamos socios, sonrió, esa sonrisa que lo enamoraba un poco más cada día. Créetelo. Y créete también esto. Rodrigo se apartó ligeramente, sacando una pequeña caja de terciopelo azul del bolsillo de su chaqueta. Las manos le temblaban ligeramente mientras la abría, revelando un anillo sencillo de oro blanco con una piedra verde que brillaba como los ojos de Mayalen. No es el anillo más caro del mundo, murmuró, su voz cargada de emoción. No viene con mansiones ni herencias millonarias, pero viene con la promesa de que todos los días de mi vida voy a elegirte a ti, voy a elegir a Saúl, voy a elegir esta familia que hemos construido juntos. Mayalen se llevó las manos a la boca, lágrimas brillando en sus ojos. Rodrigo, Mayalen Iruroski Larraya, continuó, arrodillándose ante ella. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposa, mi socia, mi compañera de aventuras? ¿Quieres que seamos oficialmente la familia de plantas que Saúl dibujó? Desde el salón llegó la voz emocionada de Saúl. «Mamá, di que sí, di que sí». Mayalen rió entre lágrimas, mirando a Rodrigo con esos ojos verde abelá que habían sido su perdición y su salvación. «¿Estás seguro?», susurró. «¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Porque después de todo lo que hemos pasado, no creo que mi corazón pueda romperse otra vez». Rodrigo se incorporó tomando su rostro entre sus manos. «Mayalen, he pasado 7 años viviendo sin ti y 3 meses descubriendo lo que significa estar realmente vivo. Estoy más seguro de esto que de cualquier cosa en mi vida». «Entonces sí», murmuró. «Sí, quiero casarme contigo. Sí, quiero ser tu socia. Sí, quiero que seamos una familia oficial de plantas». Rodrigo deslizó el anillo en su dedo, y cuando se besaron, fue con la certeza de que esta vez nada ni nadie podría separarlos. Saúl apareció corriendo, abrazándose a las piernas de ambos. «¿Significa que ahora eres mi papá para siempre?». Rodrigo se agachó, mirando directamente a esos ojos que eran tan parecidos a los suyos. «Para siempre y un día más, campeón». Y mientras el sol se ponía sobre Bilbao, en ese pequeño apartamento de Deusto, una familia que había nacido del amor, crecido en la adversidad y florecido en la verdad, se abrazaba sabiendo que había encontrado su lugar en el mundo. Exactamente como habían soñado en el dibujo de un niño sabio que entendía que el amor, como las plantas, solo necesita tiempo, paciencia y cuidado para convertirse en algo hermoso. 2 años después, el jardín que se extendía detrás de la pequeña casa de piedra en las afueras de Bilbao era un poema escrito en verde y flores. Rodrigo y Mayalen lo habían diseñado juntos, plantado con sus propias manos, regado con lágrimas de alegría y cuidado, con la paciencia que solo da el amor verdadero. Era un domingo de primavera, y el aroma a azahar se mezclaba con el sonido de las risas que llegaban desde el huerto donde Saúl, ahora de 8 años, enseñaba a su hermana pequeña, Anne, de 2 años y medio, cómo plantar semillas de girasol. «Mira, Sane, tienes que hacer un agujero así de grande». Saúl sostenía pacientemente la manita regordeta de su hermana, guiándola con la delicadeza de quien había aprendido que las cosas importantes requieren cuidado. «Y después le ponemos la semilla como si fuera un tesoro». Anne, con sus rizos dorados heredados de Mayalen y los ojos castañé claros de los Serrano, balbuceaba palabras en una mezcla de euskera y castellano que solo Saúl parecía entender completamente. «Tacho, mira», gritó hacia Rodrigo, usando la palabra vasca para papá que había adoptado naturalmente. «Anne ya sabe plantar.
Rodrigo alzó la vista del rosal que estaba podando, sonriendo al ver a sus dos hijos trabajando juntos en la tierra. Tenía las manos manchadas de verde, una camiseta vieja llena de agujeros y esa expresión de felicidad plena que solo habían visto en él quienes lo conocían después de su transformación. Mayalen salió de la casa secándose las manos en el delantal, llevando una bandeja con limonada casera y galletas que aún desprendían vapor. Su vientre, ligeramente abultado bajo el vestido de algodón azul, anunciaba la llegada de su tercer hijo para el otoño. «La comida estará lista en 20 minutos», anunció, dejando la bandeja en la mesa de madera que Rodrigo había construido con sus propias manos. «Vuestra madre ha llamado, Rodrigo. Dice que llegará sobre las 3». Era cierto. Begoña Montalbán había tardado un año completo en romper el silencio, pero el nacimiento de Anne había derretido las defensas que creía inquebrantables. La primera vez que sostuvo a su nieta en brazos, se había echado a llorar como una niña, pidiendo perdón por todo el tiempo perdido. Gonzalo, en cambio, seguía siendo una ausencia que dolía algunos días, pero que ya no definía las decisiones de Rodrigo. Había elegido el orgullo por encima del amor, y esa elección tenía consecuencias que él mismo tendría que asumir. ¿Ha dicho algo de la exposición de Saúl?, preguntó Rodrigo, acercándose a su esposa y rodeándola por la cintura. Está emocionadísima. Ha comprado un marco nuevo para el dibujo de la familia de plantas. El famoso dibujo ahora colgaba en el salón de la casa, enmarcado en oro y acompañado de una pequeña placa que decía: «Nuestra primera declaración de amor familiar, Saúl Iruroski Serrano, 6 años». Había sido la pieza central de una exposición de arte infantil en el colegio, donde Saúl había ganado el primer premio con una serie de dibujos titulada «Mi familia crece como las plantas». «Rodrigo», murmuró Mayalen, apoyando la cabeza en su hombro, «¿alguna vez te arrepientes?». Era una pregunta que le hacía de vez en cuando, no por inseguridad, sino por esa necesidad humana de confirmar que el amor sigue siendo una elección consciente cada día. «¿De qué?», fingió sorpresa. «¿De cambiar las reuniones con alemanes millonarios por peleas de comida con una niña de 2 años? ¿De cambiar los trajes de marca por ropa manchada de tierra? ¿De cambiar una oficina en un rascacielos por este jardín donde mis hijos aprenden que la vida se cuida con las manos?» «De todo eso», sonrió Mayalen. Rodrigo la giró entre sus brazos, mirándola directamente a esos ojos verde abelá que seguían siendo su hogar después de todos estos años. «Mayalen, antes de encontrarte a ti y a Saúl, yo no vivía, existía, cumplía expectativas, seguía rutinas, acumulaba logros que no significaban nada. Ahora», miró hacia sus hijos, que habían empezado una batalla de tierra que los tenía gritando de risa. «Ahora cada día es una aventura. Cada sonrisa de Saúl es un regalo. Cada palabra nueva de Anne es un milagro, y cada noche que me duermo a tu lado es una confirmación de que el amor verdadero existe. Incluso cuando Anne decide que las 3 de la madrugada es perfecta para tocar el piano. Especialmente entonces», rió besando su frente, «porque significa que nuestros hijos se sienten libres de ser ellos mismos, sin miedo, sin presiones, sin tener que encajar en moldes que otros han creado para ellos». El sonido de un coche acercándose interrumpió el momento. Era Begoña, que llegaba con su puntualidad característica y los brazos llenos de regalos para los niños. «¡A mamá!», gritó Saúl, corriendo hacia su abuela con los brazos abiertos y manchados de tierra. «Tenemos semillas nuevas». Begoña lo abrazó sin importarle que su vestido beige se manchara, una transformación que aún sorprendía a Rodrigo. La mujer que había antepuesto las apariencias a todo durante décadas, ahora se revolcaba en el suelo con sus nietos, les enseñaba canciones vascas tradicionales y había aprendido a valorar las risas por encima de la reputación. «Mis pequeños jardineros», murmuró alzando también a Anne, «¿habéis cuidado bien de las plantas?» «Sí, a mamá. Y papá dice que las plantas son como las familias, que necesitan amor y paciencia para crecer bonitas». Begoña miró a su hijo por encima de las cabezas de los niños, y en sus ojos había una mezcla de orgullo y arrepentimiento que hablaba de todo lo que se habían perdido durante el año de silencio. Mientras la tarde avanzaba, la casa se llenó de esa calidez que solo pueden crear las familias que han elegido sanar juntas. Jugaron en el jardín, compartieron comida casera, contaron cuentos bajo la higuera que Rodrigo había plantado el día que se casaron
y cuando el sol comenzó a ponerse, se sentaron todos juntos en el porche a ver cómo las luciérnagas comenzaban su danza nocturna. «Papá», dijo Saúl, acurrucado contra el pecho de Rodrigo mientras Anne dormía en brazos de Mayalen, «¿crees que algún día el abuelo Gonzalo vendrá a conocer nuestro jardín?» La pregunta flotó en el aire como una oración. Rodrigo miró hacia las montañas que rodeaban Bilbao, pensando en el hombre orgulloso que había elegido los apellidos por encima de los abrazos. «No lo sé, campeón, pero si algún día decide hacerlo, este jardín estará aquí esperándolo, porque los jardines, como el amor, siempre tienen espacio para una planta más». Saúl asintió con esa sabiduría que lo caracterizaba y se quedó dormido, mientras Rodrigo tarareaba una nana vasca que su propia madre le había cantado cuando era niño. Esa noche, después de acostar a los pequeños y despedir a Begoña, Rodrigo y Mayalen se sentaron en el banco del jardín que habían construido juntos, mirando las estrellas que brillaban sobre su pequeño reino de tierra y amor. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?», murmuró Mayalen, la cabeza apoyada en su hombro. «¿Qué?», que empezó con un niño preguntando si estaba perdido, y resultó que el único perdido eras tú. Rodrigo sonrió, besando su cabello que olía a lavanda y a hogar. «Y me encontraste. Nos encontramos. Para no perdernos jamás», completó ella, y allí en ese jardín que habían creado con sus propias manos, rodeados del aroma de las flores que habían plantado juntos y del sonido suave de sus hijos respirando en paz, Rodrigo Serrano supo que había encontrado la riqueza más grande del mundo. Una familia que había crecido no de las tradiciones o las expectativas, sino del amor puro, paciente y valiente que se planta cada día y se riega con gestos pequeños y decisiones grandes. El viento nocturno movió suavemente las hojas de los árboles, como si la propia naturaleza estuviera susurrando su bendición sobre esta familia de plantas que había aprendido que las raíces más fuertes no son las que se imponen, sino las que se eligen. ¿Tendrías el valor de amar a alguien así, de elegir el amor por encima de todas las expectativas familiares y sociales? ¿Qué aprendiste de Rodrigo, Mayalen y Saúl en esta historia de segundas oportunidades? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo. Así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.